Hola, soy Virginio Gallardo, consultor socio de Humannova. Hoy vamos a hablar de qué hacen las organizaciones para adoptar la IA, para incorporar la IA con eficacia en su día a día. Como sabemos, la IA supone una transformación organizativa y supone en muchas ocasiones reinventar la organización. Este cambio es tan profundo que se habla incluso de que las organizaciones tienen que cambiar hacia organizaciones neurodigitales. ¿Por qué? Porque el cambio es muy profundo. Por tanto, la adopción, incorporar la IA, no es sencillo. ¿Qué sucede? Pues cuando se empieza a incorporar, pues se dan licencias de ChatGPT, o se dan licencias de Copilot, o se dan licencias de Claude. Cuando se empieza a poner proyectos en marcha, lo que sucede es que estos proyectos cuesta escalarlos y luego la productividad que se consigue no es la que se esperaba. ¿Qué hacen las organizaciones que funcionan realmente bien? Pues lo que hacen es crear lo que se llama estructuras de cambio, oficinas de cambio. Tiene muchos nombres. Todas lo que hacen es gestionar un cambio que es muy complejo. Pues, ¿qué nombres pueden tener? Oficina de IA, Task Force de transformación digital, proyecto de cambio. No importa. Lo importante es que hay un grupo de personas que de alguna forma intenta pilotar, intenta gobernar ese cambio que es muy profundo. ¿Cuál es el principal problema que tienen estas estructuras o oficinas de cambio, oficinas de IA? El principal problema es que la mayoría de ocasiones ponen el foco y están compuestas por un perfil muy técnico. Están compuestas por profesionales tecnológicos, de TI que se llama. Son oficinas de transformación, pero muy enfocadas en lo técnico. Y lo que sabemos es que para que estas oficinas tengan éxito, tienen que estar enfocadas también en aspectos culturales, en aspectos soft, en una gobernanza ágil, en cómo se cambia la organización. Bien, hay un artículo que os aconsejo de 2024 de Administrative Science de Murire, que es bastante, yo diría que pone las bases de todo esto. Fue uno de los primeros que habló sobre todo sobre cómo adoptar la IA. Y lo que nos dice es que tiene que haber una gestión explícita de la cultura. Y uno puede pensar, Virginio, pero ¿por qué es necesario esto de la cultura? ¿Por qué tenemos que pensar en la cultura? Mirad, lo que se trata es de difundir la práctica y de cambiar algunas formas de funcionamiento organizativas para que el cambio tenga éxito. Y para eso tenemos como tres palancas. El primero es que los líderes hagan comportamientos diferentes, es decir, los jefes no tienen que hacerlo de siempre, tienen que comportarse de una forma que ahora os explicaré. Lo segundo es que tiene que haber más innovación, tenemos que tratar de que se trabaje más en equipo. Y el tercero es que darle una enorme importancia a la formación, al desarrollo, pero no haciendo cursos de formación, sino de otra forma. Estas tres palancas son los que de alguna forma nos va a configurar una nueva forma de comportarse. La organización se comporta de otra forma y eso le vamos a llamar cambio cultural. Bien, vamos a empezar por la primera palanca. Los líderes. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Pues los líderes son los que de alguna forma tienen que asegurarse de actuar con más desarrollo, asegurando que hacen vamos a decirlo así, de traductores entre la tecnología y el equipo, comunicando las expectativas bien y obligando de alguna forma a que la organización no se quede parada. Están imprimiendo cambio constantemente. Se llama liderazgo transformador a este tipo. En la Harvard Business Review, Karim Lekani, que es muy famoso porque dijo una frase que yo creo que ha pasado a la historia, de que dijo algo así como que la IA no te sustituirá una persona que sepa IA. Bueno, pues lo dijo en este artículo de la Harvard Business Review. Pues estos señores lo que nos hablan de que en realidad la implantación de la IA es un tema de liderazgo porque son los que implantan la cultura. Fue el primero que lo dijo, ¿no? Y entonces, y dice, bueno, pero ¿en qué considera? Pues, por ejemplo, el líder tiene que empoderar más, ¿sí? Y dice, bueno, ¿empoderar para qué? Tiene que, en un entorno que es mucho más innovador, el líder tiene que asegurarse de que de alguna forma
cada una de las personas adopta esta IA, lo adopta en su puesto de trabajo y para que este cambio micro se produzca, pues tiene que tener una especie de liderazgo que dé poder a las personas para hacer pruebas, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Da poder, empoderar es dar poder para cambiar cosas. Bien, la otra cosa que hace este líder es, por ejemplo, orquestar. ¿Orquestar qué significa? Pues adivinar cuándo tiene que intervenir la máquina, cuándo tiene que intervenir el algoritmo, la IA, cuándo tiene que intervenir la persona, orientar en ese sentido a los profesionales. Pensar que la IA supone muchos cambios de roles y la gente tiene mucho miedo, porque el cambio de rol implica que no sabes si vas a tener parte de tus tareas dentro de medio año. Pues en este caso, otra de las características de este liderazgo transformador es la transparencia y asegurarte de que el profesional sabe que aunque cambie buena parte de sus funciones, va a seguir su propósito, la función para la que está allí, muy probablemente no va a cambiar. Lo que va a cambiar son sus tareas. Y este tipo de comunicación es muy importante. Hubo una universidad, la Politécnica de Hubei, que es una universidad china, no voy a decir los autores, Hong bueno, imposible de decir, mi chino no es suficientemente bueno para esto, pero que en un artículo de psicología que es también bastante famoso, decía que este liderazgo transformador, este que empodera, que es transparente, esta es la clave de la adopción. ¿Por qué? Porque es la clave cultural, ¿vale? Entonces, si tú haces este tipo de cosas, es lo que permite que la adopción sea más rápida. Bueno, pues oye, ya sabemos en qué consiste esto del cambio cultural. Consiste en que los líderes hagan cosas de forma diferente. Leer algoritmos, comunicarlos bien, procurar que haya adaptación e innovación. Este tipo de cosas son las que de alguna forma hay que hacer. Lo han dicho muchos autores, os recomiendo también las tesis de Rodrigo Zarate y de Juan Camargo en Ciencias de la Conducta, donde hablan de estos tres niveles: traducir el algoritmo, comunicar, adoptar e innovar, por ejemplo. Bien, oye, muchos autores, todos dicen lo mismo. El liderazgo es el que lo hace. ¿Qué sucede? Pues que desde la oficina de cambio tenemos que ayudar a estos líderes a que se comporten de forma diferente, porque no es fácil para un líder no deja de ser un profesional que también tiene problemas para entender las nuevas tecnologías. Pues hay que ayudarlos a que entiendan mejor las nuevas tecnologías, a que puedan hacer vamos a decir, esa forma de entender el algoritmo. No es fácil, porque si no, no podrán empoderar, si no, no podrán ayudar a sus profesionales a adoptar, a innovar. Es decir, hay que dar soporte de alguna forma a los líderes, porque si no, no van a crear esta nueva forma de funcionar, ¿vale? ¿Y eso qué lo hace? Eso lo hace la oficina de cambio. Por tanto, una de las grandes funciones de la oficina de cambio, ¿qué es? Ayudar a los líderes a que las personas se comporten, los profesionales, pero también los líderes se comporten de esta forma. Bien, oye, pues bueno, el tema del liderazgo ya hemos visto que es muy importante a la hora de que se implante la IA. La otra gran clave que tiene que hacer la oficina de cambio de la IA es asegurarse de que todos los profesionales innovan. Es decir, la innovación es algo que no se hace a nivel micro, no se hace a nivel macro, que se hace. No es que haya un gran proyecto, no, sino que cada persona en su puesto de trabajo hace pequeñas cosas para adoptar la IA. Por tanto, el primer tema que tenemos que saber es que todos los profesionales, como hemos dicho antes, el líder los ayuda a eso, tienen que, de alguna forma, si es posible, proactiva, se trata de conseguir profesionales proactivos, pues introduzcan cambios en su puesto de trabajo. Pero sobre todo, también se trata de que lo hagan de forma colaborativa. Esa forma colaborativa se llama redarquía. El Murire que os hablaba antes, en la revista esta Administrative Science, hablaba de un modelo de gobernanza redárquico o ágil. ¿Sí? Bueno, pues se refería a eso. Es decir, yo no innovo solo, sino innovo en red. Innovo con mis compañeros, si es posible, con los que tengo más cerca. Eso sería una innovación más en equipo. Pero también podría innovar, digamos, con otros departamentos, porque lo mismo hacen cosas que yo pues no estoy tan adelantado y ellos me pueden ayudar. Este tipo de innovación, este tipo de crear equipos ágiles es lo que también ayuda. La oficina de cambio tiene que crear, vamos a decirlo así, una red de equipos, tiene que crear una infraestructura para que sea mucho más fácil trabajar en equipo y sobre todo
que no es fácil en las organizaciones porque trabajamos un poco de forma en silo, pues sobre todo tiene que ayudar a que departamentos diferentes ayuden a otros a mejorar sus procesos, y eso no es fácil. Ayudan a lo que se llama escalar algunas soluciones. Hay soluciones que solo sirven para un equipo, pero hay otras que sirven para muchos equipos y hay que escalarlas a nivel general. Esto se llama trabajar en red. Por tanto, hay 3 niveles de innovación. Lo que tiene que conseguir el líder es que cada persona de una forma proactiva pues, mejore lo que está haciendo cada día, hacerlo con tus compañeros, los más cercanos, y luego con los que están más lejanos en red. Estas serían las tres formas de innovación que se llaman ágiles. ¿Por qué se llaman ágiles? Porque no pretendes grandes cambios, pretendes pequeños cambios, y a veces se utilizan metodologías ágiles. A veces, no es necesario, pero para aquellos que lo quieran hacer muy bien, que sepáis que existen unas cosas que se llaman metodología agile, que permiten hacer que los equipos funcionen mucho mejor y digamos, acelere la innovación. Muy bien. Tenemos el liderazgo. Por la otra parte, vemos que la oficina de cambio tiene que ocuparse de esta innovación, de crear esta infraestructura, que de alguna forma ya vemos que está cambiando la forma de funcionar normal de la organización, que no estaba acostumbrada a hacer este tipo de prácticas, y eso se llama cambio cultural. Pero probablemente la palanca más importante es que la oficina de cambio lo que hace es provocar más aprendizaje. Y claro, cuando hablamos de aprendizaje, todo el mundo piensa en los cursos. Bueno, pues los cursos son aprendizaje, pero no es la única forma de aprendizaje. Antes de nada, hay que entender la naturaleza del cambio. Va a haber, esto de las olas, lo dijo probablemente el primer artículo fue de la Harvard Business Review, creo que recordar era de Harvard Business School, el Office Leadership. Hablaba, bueno, no importa demasiado porque lo han dicho muchos autores, pero que sepáis que lo que vienen a decir todos estos autores, que además lo ha dicho el World Economic Forum y muchas otras instituciones, es que va a haber una primera hora de upskilling. ¿Qué significa una primera hora de skilling? Pues todos vamos a tener que aprender cómo se utiliza la IA, los prompts, usar un copiloto, y va a haber una primera hora que nos va a afectar. Upskilling quiere decir que upskilling quiere decir que mejoramos un poco nuestras habilidades, pero sin modificarlas demasiado. Y eso es lo primero que vamos a notar. Pero después va a venir lo que ya no es una primera hora, sino sería una segunda hora o un tsunami, que es mucho más grande, donde no es que yo vaya a utilizar la IA para hacer mi trabajo, no, es que mi trabajo cambia. Y cuando mi trabajo cambia, ya no hablamos de upskilling, hablamos de reskilling. Es decir, mis roles, lo que hago cada día, va a cambiar. Y incluso a uno de mis compañeros o yo mismo puede que no estemos haciendo ese trabajo porque puede que estemos fuera de la empresa, que eso es a lo que todos tenemos miedo, ¿vale? Bien, pues esa segunda ola o ese segundo tsunami, que es el reskilling, cambia la configuración del puesto de trabajo, ¿sí? Lo que nos decían, por ejemplo, estos autores que hablaban de estas olas, es que el upskilling y el reskilling no es un curso, es algo brutal, es algo sistémico que tiene que impregnar a toda la organización. Es un cambio cultural, ¿vale? Entonces, hombre, pues es muy importante. Mira, las encuestas que se han hecho, pues me acuerdo de alguna que hablaba de Closing the Gap, un estudio que se hizo, creo que era de la Emory University, de Emory University. Pues esta, por ejemplo, decía que el 87% de las empresas más o menos con un cierto tamaño ya daba cursos de upskilling, pero la mayoría de los empleados no lo utilizaba. Y sabemos, porque se mide con mucha frecuencia, que los empleados, que los profesionales están muy interesados en aprender sobre IA. Es probablemente una de las materias que más interesados están. ¿Por qué un 55% de los empleados solo utilizan los cursos? Porque la idea es que los cursos son solo una parte de la formación, ¿sí? Y no es la parte que más, digamos, más interesante, ¿eh? Cuando hablamos de formación para hacer esta skilling o reskilling, tenemos que saber que la mejor formación es la formación que no se ve, es una formación invisible, es la formación en el puesto de trabajo. Mirad, hace algunos días, un mes quizá, en la Harvard Business Review,
El título, la influencia de los compañeros puede ser clave en el éxito o fracaso de la implantación de la IA. ¿Qué quiere decir? Pues que aprendemos con los compañeros, aprendemos hablando. Esto lo ha dicho McKinsey, lo han dicho muchos autores. No solo es este último artículo de la Harvard Business Review, sino que es constante. O sea, nosotros nos gusta aprender mediante ensayo-error y hablando con los demás en comunidades o con nuestro equipo más inmediato, ¿sí? McKinsey le llama el cambio imperativo, es redefinir la skilling como un cambio imperativo. Bueno, perfecto. ¿Qué supone? Pues McKinsey dice que el 70% de los empleados ignora los vídeos y aprende por ensayo-error. Es algo que todos sabemos. Nosotros, todos los profesionales, aprendemos haciendo cosas, ¿sí? Y aprendemos mucho más si nuestro compañero lo hace. Aprendemos por contagio. ¿Qué hace la comunidad? Pues la comunidad, puedes crear comunidades donde ese contagio, digamos, esté organizado. ¿Y quién crea esas comunidades? La oficina de cambio. Por tanto, la oficina de cambio, ¿qué tiene que ayudar? A que los líderes hagan su labor, que ese es el gran factor cultural. Segundo, tiene que provocar que la innovación se produzca con equipos. Y en tercer lugar, tiene que asegurarse de que este aprendizaje social en comunidades o en grupos o que alguien explique ensayos, o no solo para escalar, sino que explique incluso errores, ¿sí? Todo este tipo de aprendizaje con colegas, con compañeros, se produzca. Y esta es, pues, le podemos llamar el imperativo del cambio o le podemos llamar como queramos, pero efectivamente es la mejor forma de aprender, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos las tres formas y las tres cosas que tiene que hacer esta oficina, que tiene que hacer la organización. Yo recomiendo que sea una oficina de cambio, que tiene que hacer la organización para producir una cultura que permita que la adopción, que la incorporación de las herramientas de IA que van a transformar nuestros empleos, pues se produzca. Al final, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es algo que no voy a mencionar autores porque lo han mencionado, hay muchos autores que hablan de esto, es un concepto que se llama IA First, IA primero, ¿sí? O sea, tenemos que conseguir que el profesional se convierta en lo que se denomina en un profesional centauro, mitad digital, mitad humano, que gracias a utilizar herramientas digitales se aumenta, es mucho más eficiente, ¿vale? Y este tipo de profesional, el objetivo cultural, el gran cambio cultural es que este profesional sepa que todo lo que puede hacer la IA, lo tiene que hacer la IA. Es decir, primero automatiza y después ya verás. Incluso, ¿cómo lo hacen? A veces de forma sin que la organización lo sepa. Bueno, esto forma del espíritu centauro, quizá no es deseado por muchas organizaciones, pero forma parte de este espíritu centauro. Es un orquestador de agentes, es decir, hace agentes, digamos, automatiza sus propios procesos, innova continuamente para eliminar lo rutinario. Bueno, pues este tipo de profesional es el que hay que potenciar. Y alguien dice, hombre, quizás sea mucho pedir a los profesionales y mucho pedir a una cultura que todos los profesionales sean así. En realidad, no. En realidad, pedir a los profesionales que sean profesionales centauros no es pedirles ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque los profesionales centauros saben que IA first, si ellos adoptan este mindset, esta forma de pensar de primero IA, tiene como efecto un yo last, yo seré el último en salir. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues ser el último en salir, que si yo estoy continuamente haciendo reskilling con una empleabilidad permanente, voy a ser el más útil para mi organización y voy a ser el último que van a prescindir de mí en caso de que prescindan, que no tiene por qué ser siempre así, pero bueno. Y voy a ser el que más fácil va a adoptar los nuevos cambios y el que va a coger los cambios mucho más interesantes y los roles mucho más interesantes. Porque los puestos cambian, pero la identidad, lo que tú haces, no cambia. Tu objetivo, los objetivos de las organizaciones no cambian y tu objetivo como puesto puede no cambiar, ¿vale? Por tanto, no es pedir un gran esfuerzo.